Hubo muchos investigadores que inician en el psicoanálisis, intentan también con la terapia conductista y se decepcionan, se quedan con la necesidad de algo más, no les agrada del todo y entonces empieza a surgir otra terapia psicológica y junto con este movimiento humanista empieza a hacer una psicología que rescate sobre todo la capacidad del ser humano de progresar, de crecer, de desarrollarse, de ir más allá, ¿sí? Y sobre todo de que el ser humano sea capaz de elegir, ¿sí? Esta terapia actualmente es algo que impacta mucho en lo que se hace actualmente en la psicología, ¿sí? Esta idea de que para que una persona pueda hacer un cambio, primero tiene que estar de acuerdo o querer hacer el cambio, ¿sí? Esta terapia humanista tiene muchas características que hacen pensar que es una terapia demasiado suave, que la persona que tiene un problema necesita que se le obligue, que se le force a hacer las cosas, pero no, realmente la terapia humanista es una terapia muy dura porque deja al ser humano pues su responsabilidad completa, ¿sí? Los resultados que tú tengas son completamente responsabilidad tuya, es lo que tú te mereces porque hiciste todos los actos necesarios para vivir eso que vives, ¿sí? En este sentido, la terapia humanista tiene un alcance muy profundo y bueno, también se le denomina la corriente acientífica, ¿no? Se denomina la corriente científica porque inicia con un montón de bases que no son investigaciones de laboratorio. Retoma bases que son de culturas prehispánicas, de culturas orientales, ¿sí? Como el budismo, ¿sí? Del hinduismo y un montón de cosas que empiezan a sacar de ahí y posteriormente le dan un formato científico, de ciencia, a esto, pero las bases que tienen no son unas bases que son muy científicas, no son experimentos de laboratorio, ¿sí? Los monjes budistas dicen que hay que trascender el ego y que la conciencia se puede expandir al grado de que cada ser humano se haga uno con todo el universo, ¿sí? Y explican un montón de cosas que en la actualidad científicamente se han empezado a comprobar, ¿sí? En este tiempo también surge todo esto que es la física cuántica, ¿sí? Tenemos leyes de física muy bien establecidas, en las cuales se decía que un objeto no puede estar en dos lugares a la vez, o que dos objetos no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo, y una gran cantidad de leyes de la física que eran básicas y que se creía que eran absolutas, imposibles de transgredir. Y cuando se intentaron aplicar en niveles subatómicos, eso no funcionó, ¿sí? Entonces, a nivel subatómico, todas esas leyes que supuestamente no se pueden romper, no funcionaron, ¿sí? Entonces, en la actualidad, también esto se ha aplicado a la ciencia, incluso existen ya en la actualidad un ordenador de computadora cuántico, ¿sí? Que puede resolver cosas mucho más rápido que cualquier ordenador normal, ¿sí? Pero bueno, ya me estoy desviando un poco del tema. Surge el humanismo tiene una base importante. El ser humano es capaz de elegir, ¿sí? Es capaz de elegir, puede cambiar, puede superar sus límites y sus expectativas y sobre todo, la máxima responsabilidad que tiene un ser humano en esta vida es el desarrollo de sus capacidades, ¿sí? Ese es el legado que nos deja el humanismo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a escribirlo aquí. La máxima responsabilidad que tiene el ser humano es su desarrollo. ¿Sí? Desde el momento en el que nacemos, la realidad nos está presionando, nos está exigiendo que nos desarrollemos, que resolvamos problemas. Venimos a este mundo a resolver problemas. Y para que eso ocurra, necesitamos habilitarnos, ¿sí? Por eso nuestra responsabilidad primaria
y más importante es el desarrollo de nuestras capacidades. ¿Sí? Es el legado que nos deja el humanismo. Y bueno, de ahí surge mucha información. ¿Sí? Y el día de hoy vamos a ver un poco de eso. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario o pregunta? ¿Alguien? De los que están en línea, ¿alguien tiene algún comentario o pregunta? Creo que no. Yo, maestro Daniel. A ver, Daniel, te escuchamos. Maestro, es con relación ahorita con lo que dijo, ¿no? De que nosotros estamos obligados a desarrollar todas nuestras capacidades. Entonces, sabemos que hay como funciones básicas, ¿no? También sabemos que hay funciones superiores y hay superiores, ¿no? Entonces, hay algunas funciones que ya son como innatas, como que ya vienen de nacimiento, o sea, para poder enfrentar la realidad, o venimos desde ceros. Bueno, se cree que el ser humano, muchos decían que somos una tabla rasa, porque estamos en ceros. Nosotros estamos, sí, prácticamente en ceros, aunque no del todo. En comparación con otros animales de este planeta, nosotros estamos muy atrasados. En el momento de nuestro nacimiento estamos indefensos y nos tardamos demasiado tiempo en esa indefensión. Así que respecto a otros animales, estamos completamente retrasados y muy vulnerables, ¿sí? La mayoría de los animales nacen, los cuadrúpedos, a los minutos de haber nacido ya tienen que caminar y ya tienen la facultad de moverse por sí mismos y de esconderse, ¿sí? Eso ya lo tienen. Los seres humanos no podemos hacer esto ¿hasta qué edad? 2 años. Después de un año, imagínense, un año es demasiado tiempo. Digamos, un perro en un año, o sea, un perro a los minutos de haber nacido ya tiene que poder ahí medio caminar. Al año de vida, Ya es adulto. Ya se aparece. ya puede hacer un montón de cosas, ya puede reproducirse, ¿sí? Y los seres humanos apenas podemos caminar. Catear. Entonces, estamos muy indefensos, muy vulnerables, pues, y sí tenemos un atraso respecto a otras especies. Sin embargo, sí existen cosas muy básicas con las cuales ya nacemos en nuestro paquete genético. A estas funciones que ya vienen por default, se les llaman arcos reflejos. Son terriblemente básicas, ¿sí? Estos arcos reflejos son cosas simples como, por ejemplo, el reflejo de prensión, que cuando un niño siente algo en su mano, inmediatamente se prensa de ello. Esto surge de una necesidad básica de que los niños tenían que agarrarse de sus madres, porque su madre andaba caminando y entonces el niño se tenía que pescar de ella para no perderse, pues, ¿no? Entonces se tenía que quedar con ella. Entonces, un reflejo básico es ese. Existe el reflejo de succión, ¿sí? El niño, cuando siente algo cerca de su boca, inmediatamente lo busca y empieza a succionar, ¿sí? Ese es otro reflejo. Cuando el niño siente algo extraño en su boca, en su garganta, o algo que le puede ser tóxico, inmediatamente lo vomita, ¿sí? Ese es otro arco, reflejo. Otro reflejo que tenemos es que si el niño siente que se cae o que se va para atrás, inmediatamente pone sus manos, ¿sí? Hacer ese movimiento y poner tenso su cuerpo también es otro arco de reflejo, ¿sí? Pero fuera de eso, es todo lo que tenemos. Con eso nacemos. Entonces realmente sí nacemos muy vulnerables. ¿Qué es lo que hace que sobrevivamos e incluso que lleguemos a sentirnos al menos la especie dominante? ¿Sí? Es nuestra razón, ¿sí? El raciocinio. Es un arma de doble filo. La mayoría de los animales no tienen que preocuparse por saber qué van a hacer de sus vidas, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con mi vida cuando crezca? Y si desperdicio mi vida, no tienen ese problema, porque ellos están completamente regulados por la misma naturaleza. Entonces la naturaleza les dice cuáles son los ciclos que van cumpliendo y cuáles son las funciones que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, su mismo instinto, su misma conexión con la naturaleza, hace que ellos funcionen y hagan lo que tienen que hacer.
Nosotros como seres humanos tenemos un arma de doble filo que es nuestra razón, porque por un lado nos permite desarrollarnos prácticamente en lo que nosotros queramos. ¿Sí? Vamos a decir, un chivo, ¿no? Una ternera o un animal de esos se especializa tal vez en utilizar sus cuernos y pelearse hacia topes, ¿no? En saber qué plantas comer, en conocer el terreno por donde pasta, ¿sí? Y eso es lo que tienen que hacer, pero solamente hacen eso. ¿Sí? En esa especie solamente cumplen con esa función. Cada especie tiene funciones específicas de esa especie y son las únicas que desempeñan. Los seres humanos somos capaces de elegir entre un mar casi infinito de posibilidades que podemos desempeñar. ¿Sí? Entonces, por un lado, nos permite prácticamente todo. Podemos ser carpinteros, herreros, carniceros, estudiosos, científicos, deportes extremos, boxear, o sea, podemos hacer prácticamente lo que queramos. ¿Por qué ese doble filo? Porque por un lado nos permite hacer todo lo que queramos, pero por otro lado, cualquier cosa que nosotros queramos hacer, nosotros la tenemos que desarrollar. Entonces yo tengo que ver todo el proceso de aprendizaje y desarrollar eso que yo quiera especializarme. Los demás animales, su vida transcurre normal y se especializan en eso sin mucho problema, pero nosotros todo lo que queramos lo tenemos que aprender. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Daniel, no sé si queda contestada la pregunta o me fui por la tangente. ¿Sí? No, insisto, estuvo padre, maestro. Entonces, podríamos decir que a veces cuando uno ya va a la escuela, no sé, secundaria, la preparatoria, o que nosotros sentimos que somos capaces en alguna actividad y se nos dice que somos inteligentes, realmente la inteligencia es una capacidad superior, ¿no? No es algo como que se adquiere porque soy bueno a lo mejor solamente en una cierta área, ¿no? Eso se puede decir que nada más, se puede decir que no soy inteligente, sino soy nada más como hábil en esa materia o en esa área o en ese deporte que uno hace, ¿no? Sí, a veces solamente es memorización. E incluso vamos a decir que intelectualmente si tengo cierta habilidad, no significa que por eso mi vida ya está resuelto, ¿no? Entonces, sí, muchas veces pasa eso. Muchas personas nos dicen que ya somos grandiosos en algo así mágicamente, ¿no? Sin haber hecho todo el proceso de desarrollo de esa habilidad. Y bueno, incluso si tenemos una habilidad que sí desarrollamos, no es suficiente para resolver toda nuestra vida. Entonces sí tenemos que desarrollar varias cosas, ¿sí? Y es un proceso, es mucho trabajo. Entonces es normal porque pasa muchas veces, o es muy común, que nos engañemos de esa forma, ¿sí? Y lo único que va a ser determinante pues van a ser los resultados. Siempre que una persona dice que tiene cierta capacidad, hay que ponerla a prueba. Entonces es sencillo, le ponemos una prueba y nos dice, bueno, si eres inteligente, entonces resuelve estos problemas, ¿sí? Tienes este problema, resuélvelo tú. Entonces tu inteligencia te tiene que permitir resolver eso. Si no la puedes resolver, entonces no eres inteligente. ¿Sí? Perdón, bueno, en eso que estaba diciendo, algo que nos dijo en clases del maestro Eliezer, era que cuando una persona, como decía ahorita Daniel, ¿no? Tiene una habilidad, pero nada más es hábil en ese aspecto, dice que somos unos retrasados mentales, ¿no? Porque como seres humanos tenemos la capacidad, pues, para desarrollar otras, ¿no? Y efectuarlas al mismo tiempo. Entonces, ahorita lo que decían que tenemos que habilitarnos, pues realmente sería rehabilitarnos, ¿no? Porque la mayoría de nosotros, pues, no tenemos esa capacidad de hacer distintas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentar, maestro. Muchas gracias. Sí, así es. Es nuestra responsabilidad habilitarnos, ¿sí? Y si una sola habilidad no es suficiente, necesitamos varias. Y bueno, de acorde a la edad que tenemos, debemos de tener cierto rango de habilidades ya logradas. Si yo no tengo esas habilidades que debo de tener acorde a mi edad, entonces sí estamos hablando de un retraso, ¿sí? No se tienen las habilidades correctas. Y bueno, estas habilidades van en muchos aspectos, tanto en el área física, en el área intelectual, en el área emocional, ¿sí? En el área económica, laboral, etcétera, ¿sí?
social, que son de las más importantes. Y bueno, otra cosa importante es que yo puedo tener ciertas habilidades. Tal vez hay algunas habilidades que sí tengo, que sí están bien desarrolladas, pero una inhabilidad en otra área puede estropear mi habilidad que tengo, ¿sí? Es muy común que una persona sea capaz de generar económicamente dinero, sí puede ser productivo económicamente, pero emocionalmente no tiene habilidad. Entonces, un arranque emocional puede hacer que pierda su dinero o que eche a perder todo lo que logró con su dinero. Fácilmente, en poco tiempo. Entonces, esa inhabilidad va a estropear todo lo demás. Y generalmente las que son más importantes y por lo regular donde tenemos más problemas es en el área emocional y en el área social, ¿sí? Son por lo regular las más determinantes y muchas veces donde hay mucho problema, hay poco desarrollo. Bien, ¿sí? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entonces, si no hay otro comentario, entonces ahorita pasaríamos ya con la exposición de nuestro compañero Paul, ¿sí? Que quedó la clase pasada para exponer este tema, ¿verdad, Paul? ¿Sí? Sí. ¿Tienes listo? Bueno, entonces, Preparado. ¿qué nos vas a exponer ya de hoy, Paul? La pirámide de Maslow y la teoría de Eric Fromm. Perfecto, bien, para entrar al humanismo. Ajá. El humanismo se le atribuye como fundador o cofundadores a Maslow. Maslow. Y Eric Fromm específicamente aquí en México también es fundador, ¿no? Entonces, pues, adelante, Paul, que tenemos ahí. Pantalla, micrófonos. Vamos a quitarlo. No, porque bueno, ¿Sí? no, necesito el audio para esto. Nomás el video. ¿El video lo quitamos? Ajá. Adelante, Paul. Muy importante. Abraham Maslow lo tomamos, ¿por qué? Porque es el que es uno de los iniciadores, es la base de toda esta terapia humanista, aunque sí hay algunas partes que faltan, lo podemos acomodar bastante bien. El ir cumpliendo cada una de estas necesidades o escalones de la pirámide implica mucho trabajo, ¿sí? Y ya en la práctica es cuando uno descubre todas las partes que faltan explicadas en la pirámide. Y sí, se debe de cumplir todo lo que hay en el primer nivel de la pirámide para pasar al siguiente de una manera saludable, ¿sí? Es un poco como todas las demás líneas de desarrollo. Si dejamos huecos en los pasos anteriores, los siguientes pasos vamos arrastrando esas inhabilidades, ¿sí? Entonces, realmente mencionábamos que hay necesidades básicas, las podemos identificar como las necesidades instintivas. Estas necesidades instintivas sí incluyen todo lo que son mis instintos básicos y naturales. Entre ellos, por supuesto que está involucrado el instinto sexual, ¿sí? La sexualidad es muy importante. Tal vez no me extinga yo como individuo, pero si la sexualidad no funciona de manera correcta, pues nos extinguiremos como especie, ¿no? Como dice Alcohólicos Anónimos, si no nos reprodujéramos, la tierra no estaría poblada, ¿sí? Entonces esto es natural, es muy importante, todos lo tenemos, sí lo debemos de satisfacer, pero en el momento en el que pedimos a estos instintos más satisfacciones de las que son debidas o de las que son posibles, entonces se convierten en una deformación. Significa, por supuesto, que no se ha resuelto esa necesidad, ¿sí? Entonces, cuando decimos que yo estoy abusando de esos instintos, significa que mis necesidades básicas no las tengo resueltas, ¿vale? Bien, tengo que resolver esa primer base para dar el siguiente paso y que sea de una forma saludable. Si yo tengo un problema en la satisfacción de mis instintos básicos, abuso de ellos, y yo ya estoy resolviendo una situación del cuarto nivel, entonces yo me estoy engañando. Y esto pasa muy frecuentemente. Puede ser que yo sea realmente productivo en mi economía, de verdad, puedo producir muy bien en mi economía, pero entonces soy una persona con adicciones. Estoy engañándome. Yo no puedo decir, soy un alcohólico responsable porque doy dinero a mi casa, no falta nada, pero pues también me alcanza para mi chupe, me gusta andar con mi chupe, ¿no? Y pues mientras no les falte el dinero, pues no tienen nada que reclamarme, ¿no?
Porque pues, hay una gran cantidad de problemáticas que se desencadenan de eso. A lo mejor sí me da dinero mi marido alcohólico, pero tener que soportarlo, estar pasando por la crítica social, estar teniendo que discutir con un borracho, con el riesgo de que está borracho y pueda hacer cualquier cosa, o reaccionar de cualquier forma, se altera emocionalmente, me deje mal socialmente, tiene muchas problemáticas, ¿no? Además de que da una educación malsana a nuestros hijos, etcétera. Entonces no es suficiente que dé dinero, ¿sí? Eso no es suficiente, sí hay problema, pues, ¿no? Entonces, aunado al alcoholismo, generalmente hay una gran cantidad de problemáticas. Violencia, ¿sí? Falta de compromiso, mentiroso y un montón de cosas, ¿no? Entonces, sí, realmente no están resueltas esas necesidades, no es una persona realmente autorrealizada, ¿sí? Bien, entonces, eso lo tomamos como base. La pirámide de Maslow nos está explicando que debo de llevar una secuencia y que la primera responsabilidad que tengo es el desarrollo de mis capacidades. O sea, que yo tengo que ser al menos capaz de resolver lo que yo necesito. Para eso necesito habilidades, ¿sí? Bien, y posiblemente nos pasamos... Bueno, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda o comentario respecto a esta situación de Maslow? Entre más participen, enriquecemos más la clase. Ayuda mucho. ¿Alguien quiere hacer un comentario o pregunta? Bueno, entonces seguimos con Erich Fromm. Esta parte es importante. Erich Fromm es humanista. Erich Fromm nos está explicando de un problema básico que tenemos todos los seres humanos. Él parte de la situación que dice, bueno, ¿por qué me siento vacío? Los seres humanos generalmente tenemos una sensación de vacío muy profunda que está abajo de la superficie y que con ciertas situaciones de crisis se abre, ¿sí? Y en ocasiones se abre más, ¿sí? Nosotros ocupamos muy bien esta teoría en tanatología porque precisamente en una situación de duelo, una pérdida, esta es la situación o la sensación que nos genera mayor problemática. Es la que queremos resolver, la que queremos quitarnos, la que no sabemos qué hacer con ella. Es una urgencia muy persistente dentro de nosotros de que hay algo que resolver, algo no está funcionando en mi vida. Siento ese vacío, ¿sí? Entonces, Erich Fromm lo expresa como sentimiento de separatidad, ¿sí? Dice que nosotros, cuando estamos unidos al vientre de nuestra madre, en ese momento nos sentimos parte de ella y entonces no necesitamos nada, estamos completos. En el momento en el que nos separamos de nuestra madre, empieza a haber una sensación de ser separado o diferente. Se forma la idea del yo y esta idea del yo empieza a generar una gran cantidad de exigencias que a veces yo no puedo cumplir. El problema real de todo esto es que yo empiezo a negar partes de mi propia naturaleza y ese hueco que queda me hace sentirme diferente o separado de los demás. ¿Sí? Nos explica muy bien Erich Fromm que todo esto viene, especialmente en nuestra cultura, por una gran exigencia económica. Él dice que nuestra sociedad es capitalista, ¿sí? Se basa mucho en la teoría de Carlos Marx. Él dice que somos capitalistas y por lo tanto lo que denomina o determina el éxito o fracaso de las personas aparentemente en nuestra sociedad es la economía, ¿sí? Entonces dice que nosotros nos sentimos separados o diferentes y tenemos que llenar ese vacío. Y dice que mientras nosotros no lleguemos al punto de desarrollo o de maduración completo, nosotros vamos a tratar de llenar ese vacío o de superar esa sensación de ser diferentes con algo externo, ¿sí? Entonces nosotros nos sentimos diferentes a los demás. Eso se llama ¿cómo? Depende. Complejos, ¿no? Son complejos. Nosotros somos acomplejados, ¿sí? Entonces, existen dos complejos básicos de superioridad y de inferioridad que siempre van de la mano. Entonces, yo, si soy una persona que me siento inferior a los demás, entonces también voy a tener actitudes de quererme sentir superior que otros en ocasiones y viceversa, ¿sí? El complejo de superioridad trata de encubrir un complejo de inferioridad, ¿sí? Bueno, entonces dice que nosotros tenemos la sensación de separatidad
Estamos diferentes a los demás, somos acomplejados, orgullosos si se les quiere decir, me siento distinto, ya sea por encima o por debajo de los demás. Entonces dice que tenemos diferentes formas de tratar de solucionar esta sensación. Y bueno, estas diferentes formas de solucionarlo también habla de un grado de maduración o de un tipo de personalidad, ¿sí? Y dice que la forma más inmadura o la primera de tratar de solucionar esa sensación de sentirme separado es tratar de regresar al vientre materno o lo más parecido a ella, ¿sí? Entonces, el mayor contacto que tiene el niño que ya nació con esa unión con su madre es cuando su madre lo amamanta, ¿sí? Entonces, el recibir de otro, el que otro me nutra o me resuelva, eso me da la sensación de que soy uno con él, soy parte de él. Entonces, aparentemente esto va a tratar de resolver la sensación de separación, ¿sí? Dice que las personas que tienen esta forma buscan, así como el tragar la leche materna es una satisfacción inmediata que me proporciona algo, entonces ellos buscan constantemente satisfacciones instantáneas, ¿sí? Y bueno, es muy común el consumo de sustancias, ¿sí? Lo asocia completamente con la teoría de Freud, que es la etapa oral, ¿sí? Entonces, el placer oral, el placer de recibir o de ser cargado por otro, que otro me resuelva, me proteja, me respalde, es algo que aparentemente me va a quitar esa sensación de ser separado, o un placer muy grande, ¿sí? Como un éxtasis, una sensación de unión, ¿sí? De placer, o sea, de satisfacción, de seguridad completa, ¿sí? Bueno, para que yo sea salvado, necesito un salvador, ¿sí? Entonces, sí, voy a tener un tipo de relación preferente, que va a ser con un explotador. Él dice que el siguiente punto es que dice, bueno, yo creo algo, eso que creo es parte de mí, entonces hay algo externo a mí que soy yo mismo. Y esa creación que yo tenga me unifica con mi entorno. Entonces me quita la sensación de ser algo separado o diferente. Entonces, el ser productivo o crear algo, aparentemente es algo que me va a solucionar. Por eso decía que esta postura nos involucra en el arte, en el trabajo, ¿sí? En algún oficio o en alguna producción. Porque entonces la creación que yo tenga me va a unificar, ¿sí? Pero entonces el tipo explotador crea cosas o produce cosas, pero sigue estando vacío. Ajá. Entonces sí necesita de otra persona. O sea, ¿yo necesito de otra persona para resolver mis vacíos? Sí. En estos puntos, en las personalidades improductivas, sí. Yo necesito de algo externo que llene mi vacío, ¿sí? El receptor puede ocupar incluso una sustancia. El explotador puede usar el dinero, su trabajo, algo que él crea. Pero sobre todo, él va a usar el control que tiene con esas cosas sobre otra persona. Generalmente sobre un receptivo, ¿sí? Entonces va a utilizar todo eso para tener control y dominio sobre el receptor. Esto viene desde la familia, ¿no? Sí, todo esto se educa en la familia. El desarrollo de una personalidad se da desde los primeros años de vida, se da desde el vientre materno, se empieza con la parte del temperamento, que es la mitad de la personalidad, y la parte ya educada, que es el carácter, se da de los 3 a los 7 años, ¿sí? Entonces, el explotador se le llama explotador porque él lo relaciona con esta situación cuando se dan las fábricas. Entonces, el que tenía una fábrica daba trabajo a otros. Y a partir de pagarles un sueldo, él tenía el control de ellos. Entonces, él podía tener a gente que le servía a él, ¿sí? Entonces, el explotador tiene la sensación de que las demás personas sirven para que él tome lo que necesita de ellos. Entonces el explotador va a ser el explotador puede mantenerte, puede resolverte algunos problemas. Generalmente tiene más la tendencia a ser una persona agresiva, ¿sí? Tiene más esa tendencia, incluso a veces corpulentos, generalmente también. Y el explotador va a usar a los demás, va a obtener los placeres, las satisfacciones que él necesite de los demás. Va a actuar con los demás como si fueran objetos.
¿sí? La característica que nos presenta la teoría de Erich Fromm es que mientras nosotros no llenemos ese vacío, no somos seres humanos completos, entonces nos cosificamos o nos convertimos en cosas u objetos, ¿sí? Entonces, el receptivo a los demás los usa como objeto de su placer para que le resuelvan. El explotador los usa como un objeto, una herramienta para obtener de ellos el beneficio que él quiere. ¿Sí? Sí, por supuesto que genera o está hablando de una carencia, como nos mencionaba Faride, es algo, una aportación importante la que ella hace, porque sí, todos hablan, si lo podemos mencionar así, como de una herida de la infancia o una carencia. Estamos hablando de una carencia en mi capacidad productiva o en el desarrollo que yo debo de tener, ¿sí? El receptivo nunca ha aprendido a pararse en sus propios pies. ¿Cuál es la herida del receptivo? El problema del receptivo realmente es que no tiene suficientes heridas. Las heridas son partes naturales de nuestro desarrollo como seres humanos. Al crecer, nos duele el crecimiento. Entonces, la gente que experimenta dolor en su vida es gente que está creciendo. Y sí, desafortunadamente, son heridas, pero nuestro cuerpo se fortalece con esas heridas. De hecho, cuando crece un músculo, se rompen fibras, ¿sí? Hay pequeñas heridas en el crecimiento del músculo y ese crecimiento duele, pero eso me hace más fuerte, ¿sí? De igual manera, nuestra alma, nuestra emoción, pasa por un proceso similar. Hay que pasar ciertas heridas, pues tal vez, si lo podemos decir así, que nos van a fortalecer. Entonces, en la personalidad receptiva, casi no ha tenido heridas, casi no ha tenido que desarrollarse, casi no ha tenido que generar habilidades, no ha pasado la frustración, no ha terminado los procesos, no siempre se queda todo inconcluso. Mencionaba Paul ahorita, ¿no? De alguna manera yo justifico que me sigan manteniendo, a lo mejor yo sigo estudiando, ¿sí? Y entonces yo sigo estando en la casa de mis padres, sigo recibiendo de ellos, sigo sigo siendo hijo, ¿sí? Tenemos personas que ya están en un doctorado, ya tienen una edad ya bastante avanzada, pero como siguen estudiando, pues está justificado que los mantengan, ¿no? O dicen a veces, es que yo estoy para cuidar a mis padres, pero dices, bueno, pues entonces tú pagas todo, tú resuelves, y pues la lanita de ellos se les queda y encima les das una lanita extra y tú resuelves todo lo de la casa, ¿no? Pero hay unos que no, hay unos que los padres están viejitos y ellos siguen administrando la pensión, ¿no? Y entonces de la pensión salen todos los gastos, todos los servicios de la casa, y dice, pues sí les doy algo, ¿no? Pero la verdad es que no es lo mismo que mantener la casa o mantenerlos a ellos, ¿verdad? Entonces es una forma de justificar esto, pues, ¿no? Bueno, el receptivo tiene esa característica, ¿sí? El receptivo no ha pasado suficientes crisis o suficientes rupturas que le hagan madurar lo suficiente. ¿Qué significa? Que el receptivo, mencionábamos esta postura de lástima, que por todo se va a lastimar. O sea, una pequeña frustración, un pequeño rechazo, un pequeño dolor va a ser para él devastador. ¿Por qué? Porque no tiene nada de tolerancia, no tiene práctica, ¿sí? Entonces, específicamente en el receptivo, podríamos decir que le faltan más dolores o más crisis para que su personalidad se empiece a fortalecer más, sea más realista, más maduro y más atento en las cosas que él tiene que resolver, en lo que él tiene que responsabilizarse, ¿sí? Bien, en el caso del explotador, generalmente la herida, pues, es que sus logros no fueron, dirigidos correctamente. El explotador generalmente cuando es chico tiene algún trabajo que él hace para quedar bien y espera que se lo aplaude a su familia, ¿no? Es casi un logro que él hace para su madre generalmente y cuando la madre no reconoce este logro de él, entonces él se siente frustrado, o a veces le dicen sí está bien y lo toma y entonces él no le toca nada de lo que él generó, de su trabajo. Entonces, estas situaciones a veces generan que la persona no use para lo que es su productividad, ¿sí? Y entonces se quede con esa sensación. El niño muchas veces logra darse cuenta de que haciendo o no haciendo, él tiene control sobre sus padres. Específicamente la teoría de Freud, él lo explica con esta parte de aprender a hacer del baño, ¿sí? Entonces los niños tienen que producir el esfínter, ¿no? Las heces, pero se quedan esperando y dicen popó, popó, y entonces ahí están los papás esperando y el niño no hace popó y él tiene control de los padres porque los tiene esperando, ¿sí? Y entonces él aprende a tener control a través de hacer o no hacer las cosas. Desde el Sí. llanto, ¿no?
¿Perdón? Desde el llanto igual. Bueno, eso es más con el receptivo. El explotador sí produce, sí hace cosas, pero esa lo usa para tener control sobre los demás. ¿Sí? Bien, en el caso del acumulador, de la personalidad acumulativa, dice que para resolver esta sensación de separación o de vacío, entonces él dice, bueno, no voy a controlar a otros para sentir que son míos y entonces ya estoy integrado o producir algo o que me den. Yo lo que quiero es que ya me frustré. La herida básica que tenemos cuando una persona es acumuladora, nos lo dijo muy bien Paul, en el sentido de las personas que tienden a robustecerse, ¿no? A engordar, sí, es que el acumulador acumula cosas, pero siempre para generar una barrera protectora. La base de la personalidad acumuladora es la sensación de ser atacado y no estar bien protegido. La sensación de no estar protegido y recibir un ataque, eso es lo que genera por lo regular la personalidad acumuladora, ¿sí? Por eso mencionábamos esta situación de los acumuladores. Generalmente tienen su casa toda rodeada de basura y entonces ellos están en un cuartito y para entrar al cuartito es difícil. Precisamente entras al cuartito y está completamente bardeado, como si ellos se protegieran con todas esas cosas que acumulan. O en el caso de las personas que comen mucho y entonces hacen una barrera protectora ya en su cuerpo, ¿sí? Esto es lo que había dicho la otra vez de la vestimenta, ¿no? Así es, hasta la vestimenta, el cabello, sudaderas encima, gorras, como siempre una protección. Esa es la personalidad acumulativa, ¿sí? El acumulativo tiene la sensación de que lo van a dañar o de que es muy vulnerable, se afecta mucho y por eso hace esta barrera. El acumulador tiene un terreno o territorio que es de él. Y entonces, incluso la gente, él puede mantenerse distante de todos, pero cuando una persona entra a su terreno, o sea, hace un contacto afectivo con esa persona, en ese momento el acumulativo lo que va a hacer es que va a creer que esa persona es de su propiedad. ¿Sí? La característica, si el receptivo es lastimero, el explotador es agresivo o iracundo, el acumulador tiene la postura de ser un queda bien. ¿Sí? Queda bien. Él no va a perder la amistad o la relación con los demás. Él quiere que sean suyos y asentarse. La emoción que busca más el acumulador es la de estabilidad. Entonces nos mencionaba, por ejemplo, ahorita Daniel, ¿no? Hizo una participación, nos decía, bueno, yo trataba de pertenecer a los lugares, ¿sí? Pero entonces puede ser que ya dentro del lugar yo empiece a tratar de quedar bien con las personas y hacer buenas amistades para mantenerme estable en ese lugar y yo tener esa seguridad de que ahí tengo ese espacio y que no lo voy a perder. Entonces este lugar es mío, ¿sí? Y se sienten seguros o protegidos por ese grupo. Ahora yo soy parte del grupo, el grupo me respalda y entonces ya no soy diferente de los demás, ya soy parte de este grupo, ¿sí? Como mencionaba, el ser parte de un equipo de fútbol, ¿sí? Entonces me compro mi playera de la América y entonces ya somos americanistas. Y entonces yo puedo hablar de que los americanistas somos bien cabrones porque la porra de la América se sube al metro y a los camiones y somos los de la América, ¿no? El mejor equipo, así dicen, ¿no? Entonces empiezan a decir todo eso porque son parte de ese equipo, ¿no? O los del otro equipo dicen lo mismo, pues no, los de la América son los peores, ¿no? El Cruz Azul es el mejor equipo y así van diciendo, ¿sí? Entonces yo me formo parte de ese grupo y ese grupo es aparentemente el que me va a resolver mi sensación de vacío o de ser diferente a los demás, ¿sí? Bien, algo que nos explica Erich Fromm, es muy común que el acumulativo se relacione con un mercantil, sí, por supuesto, sí quedan también juntos, pero algo que nos explica Erich Fromm es que en esta sociedad como es mercantil o económica, es capitalista, es que dice que todos, de alguna forma u otra, la base de todas las demás personalidades, por ser esta sociedad capitalista, entonces todos somos mercantiles. Todos tenemos la personalidad mercantil, ¿sí? Porque la personalidad mercantil, la característica que tiene es que vende. Ajá. Yo me vendo. Y entonces lo que dice es que precisamente esta cultura o esta sociedad capitalista aumenta mucho la sensación de separatidad o de vacío existencial en las personas, ¿sí? Entonces nosotros sentimos que si hacemos un video en las redes sociales y tenemos muchos amigos,
entonces yo estoy lleno y pleno y soy una persona valiosa, pero estoy completamente vacío. Esos amigos no son genuinos. Si yo tengo un problema real, esos que me dieron like no me van a ayudar. ¿Sí? Si yo de verdad tengo un conflicto y necesito a alguien que me apoye, que me eche la mano, que me escuche, esos que me dieron like no lo van a hacer. ¿Sí? Y si lo hacen, a lo mejor lo hacen porque, no sé, porque quieran sacar un beneficio de mí. ¿Sí? A lo mejor yo pago una buena lana, me pongo así, un cuerpezote así, bien buenote, ¿no? Y entonces yo salgo, ¿en dónde? ¿En dónde? No. Me inyecto, me pongo acá bien ponchado, me echo aceitito, me pongo así un calzoncito de esos y salgo en el TikTok bailando, algo que cualquier persona con medio cerebro haría, ¿no? Pues no tiene ningún mérito. Pues el baile del TikTok no tiene ningún mérito, ¿no? Pero yo lo hago y aparentemente tengo mérito por hacer el baile del TikTok. Me da valor hacer ese baile aunque no tiene ningún mérito ni esfuerzo hacerlo, ¿no? Pero salgo bien ponchadote y entonces tengo 1000 visitas o más, ¿no? Entonces digo, a fuerzas, tengo 1000 amigos. ¿Sí? Y vamos a decir que un día me siento de la chingada. Me siento mal, tengo una crisis porque soy una persona vacía, no le he sentido esta vida, y entonces todo lo que hago no me resuelve esta sensación. Y entonces digo, bueno, tengo amigos en el TikTok, ¿no? Entonces voy a hablarle a uno de mis amigos del TikTok. Y entonces busco a alguna de esas personas y lo contacto. Esa persona me va a escuchar genuinamente porque le interese que yo viva bien y que yo salga adelante. Si sí me contesta el mensaje, ¿para qué será? No decir yo me lo he hecho, se ve re bien en el TikTok, pues me lo he hecho, ¿no? Entonces va a recibir una ganancia a cambio. Esa persona nunca va a decir, va amigo, ahí está, y no hay bronca si no me lo puedes pagar, no pasa nada. Después lo arreglamos, ahorita apóyate, ponte bien, levántate, y ya después habrá chance, no te preocupes ahorita. Ahorita aprovechalo, yo te apoyo con esto, es lo que te puedo dar. O sea, no, nadie va a hacer eso. De hecho, una persona que lo haga actualmente hasta genera sospechas. Dice, no, Sí, ¿qué va a querer de mí? confianza. ¿No? No, mejor te lo pago, ¿no? No, mejor ¿cuánto te debo? ¿No? Porque no lo voy a hacer así. No hay esa cultura, nosotros no, en nuestra sociedad no tenemos esa ideología. Dice, va, a mí me ha ayudado a veces yo recibo apoyo y pues todos necesitamos a veces, ¿no? Entonces ahí te va, órale, esto yo puedo darte ahorita, aliviánate, ponte bien, recupérate y ya después, pues, no pasa nada, ¿no? Ya. No tenemos esa cultura, esa forma de pensar no es rara, es extraña y genera incluso sospechas, ¿sí? ¿Qué querrá? ¿Sí? Entonces, la personalidad, mercantil tiene esa característica, todo es un trueque y las personas se van a vender en función de la oferta y la demanda, ¿sí? Entonces, tiene mayor demanda en nuestra sociedad la mejor imagen. Si yo soy bueno youtuber, si salgo buenos estados y entonces me pongo así y me veo bien algo, ¿no? Y tengo cosas de marca y así, ¿no? Y hasta pongo así como valores, ¿no? Una frase así como que suene como que tengo buenos valores. Y digo, la base del logro es el esfuerzo. Respeto de eso. ¿No? Y digo, suena bien chida, pero solo es una imagen. Soy una persona vacía, ¿sí? Puedo pagar grandes cantidades de dinero para operarme y tener una buena imagen, ¿sí? Puedo ser hábil en la publicidad y en las redes sociales, que ahorita es lo que más se ocupa. Puedo tener buena ropa, ¿sí? Puedo parecer una persona atractiva de muchas formas y aún así ser una persona que no se acepta a sí misma y estar vacío. Y no se ha resuelto mi problema existencial. Eso es lo que nos explica Erich Fromm. Esta cultura mercantil nos hace tener una personalidad que aumenta la sensación de vacío, ¿sí? Generalmente la gente más bonita, más atractiva, es la que tiene mayores conflictos, ¿sí? Existenciales. Tenemos incluso personalidades, ¿sí? Que son famosas, que son artistas y que nosotros los escuchamos y decimos, oye, tiene un gran talento, esa persona tiene todo para vivir bien.
y terminan suicidándose o en las drogas. Porque es lo que genera esta sociedad mercantil. Es lo que nos explica Eric Fromm. Nosotros tenemos una personalidad que solamente vendemos nuestra imagen, que es un poco lo que comentaba Mayra, ¿no? Dice, bueno, siempre me van a dar algo más de lo que yo doy. Sí, porque yo puedo vender pura imagen y verme súper atractivo. Y a cambio de eso, ¿qué me van a dar? Todo. Pues una persona suficientemente atractiva le tienen que dar todo. Le tienen que dar un buen carro, una buena casa, resolverle todos sus problemas. O sea, ya resolverle la vida nada más. Porque se ve atractiva. ¿Sí? Y entonces, mi esfuerzo para ponerme atractivo, ¿qué fue? A veces nada más pagar una operación. Imagínate, con ese pequeño esfuerzo, mi vida ya tiene que estar resuelta. ¿Te imaginas? Es una incongruencia grande. Entonces, la personalidad mercantil tiene esa característica. Todo es un trueque. Yo soy una persona vacía y una persona que me deshumanizo porque soy una mercancía. Y solamente voy a valer en función de la oferta y la demanda. ¿Sí? Si tengo algo que tenga buena demanda, entonces valgo. Y si lo que ofrezco no tiene buena demanda, no valgo. ¿Cómo se ve en un salón de clases, no? Los que estudian, ¿no? No sé, los que estudiamos en la secundaria, por ejemplo. Entonces, el alumno que era responsable, que era comprometido, que era aplicado, ¿no? Aplicadito, ¿no? Era tenaz. Y ahí estaba. Entonces, era el loser. Era el que no valía y nadie quería ser amigo de ese. Más, hasta me quitaba estatus ser su amigo y sentarme con él. Entonces, no, mejor ni te hablo porque entonces yo me voy a ver mal y voy a perder puntos en la escala de valores de la escuela. ¿Sí? Y ese es el que tenía valores reales, eran valores personales, era más íntegro que los demás. Y entonces ese sí tiene capacidad de resolver mejor su vida. Pero eso ya no es valioso. En nuestra sociedad las cosas no valen por su utilidad, valen por la oferta y la demanda. Entonces, si tiene buena demanda, aunque sea el peor tonto, el que no entiende nada de la escuela, el que va mal, el que tiene un chorro de broncas, pero tiene buena demanda, entonces es valioso. Y hasta se pelean por estar con él. Popular. ¿Sí? ¿Es popular? Entonces, si eres popular, vales, ¿sí? Aunque seas una persona, como dijo Paul, con retrasos mentales, ¿no? Así. Entonces, es lo que nos explica Eric Fromm, ¿sí? La personalidad mercantil todos la tenemos, ¿sí? Es algo obligado en nuestra sociedad capitalista, pero sí hay personas que se determinan más en la personalidad mercantil. A los que les sale bien esta parte de buena imagen, son más mercantilistas, ¿sí? Entonces, sí es importante ser guapo, ¿no? O tener lana, porque entonces sí funcionamos bien en nuestra sociedad, ¿sí? O saberse vender bien, pero eso somos, una mercancía, no somos seres humanos, somos mercancía, y en cuanto la demanda cambie, ya valimos barro, porque ya no valemos, ¿no? Si un día ya no son los atractivos, los gorditos ahora ya son flacos, ya valimos barro, ¿no? Ahora yo soy flaquito, entonces no, los cuerpos fitness, ¿no? Ah, sí, valgo. Y luego, no, que ahora los ositos, ya no valgo, ya perdí todo mi valor, ¿no? Así, por eso, ese es el problema, ¿sí? ¿O qué pasa? A lo mejor un día envejezco, a lo mejor un día me lastimo y tengo una deformidad en mi cuerpo. No me impide ser productivo, pensar, hacer cosas en la vida, pero como ya no me veo atractivo, entonces ya perdí el valor. Y bueno, esa gente hasta se quiere suicidar. Ya no vale, ya se quieren matar, ya no hay sentido en esta vida. Oye, pero todavía puedes hacer cosas. Mira, yo conocí un señor que tenía una silla de ruedas y solamente tenía un pie, no tenía ni brazos ni un pie, solamente tenía una sola pierna. Y con esa sola pierna se andaba empujando y el señor trabajaba. Y era productivo y mantenía una hija. Se mantenía a él y a su hija, trabajando con un solo pie, una sola pierna. Yo digo, no manches, yo con pies y manos y todo, y no hago nada, estoy de flojo, ¿no? Como decía un amigo,
César, ya ando aquí en chinga viendo la novela. Ya estoy aquí en chinga durmiendo, ¿no? Digo, no manches, ¿no? En mi mejor edad, con todo lo necesario para funcionar y mi máxima actividad es descansar en la casa, ver la novela, ¿no? Entonces ese es el problema, pues, ¿no? Entonces ya no valen las cosas por su utilidad, por sus capacidades de logro, de ser útiles. Ya valemos por nuestra imagen. ¿Sí? Entonces dice que mientras sigamos dándole valor a esas cosas banales, pues a las imágenes, a esa relación de oferta-demanda, y seguir tratándonos como mercancías unos a otros y a nosotros mismos, en ese momento nosotros no vamos a poder resolver nuestra sensación de vacío existencial. No vamos a resolver nuestros complejos ni nuestra sensación de ser diferentes a otros, de estar por encima o estar por debajo. Entonces vamos a ser personas incompletas e inmaduras. ¿Sí? ¿Hasta aquí qué piensan? ¿Algún comentario? Por favor, participen. No sé si me están escuchando o si se entendió o es importante lo que estamos comentando o no. ¿Cómo nos dejamos llevar, no? Por las apariencias? Nos dejamos llevar por las apariencias, sí. El que dirán, o sea, nuestro trato personal, cómo nos afecta y tratar de ser reconocidos. Tiene mucho que ver con nuestra forma de pensar o a veces de actuar, ¿no? Así es. Retomando un poquito lo que vemos con otros autores que hablaban de la estructura del diálogo interno, este diálogo interno es una serie de ideas o creencias. Entonces decimos, se le llama también sistema de creencias. Nuestro sistema de creencias tiene como base fundamental la necesidad de ser importante para otros o de recibir aceptación de los demás. Eso es el orgullo o la vanidad. ¿Sí? Maestro, Sí, Kevin. Ajá. tengo una duda. Claro. ¿Qué tipo de... ¿Cuál es su personalidad principal de cada uno de esos? O sea, el explosivo era iracundo. El receptor era... ¿qué? Lastimero. Y el acumulador. Tiene miedo de ser dañado. Se siente vulnerable. Sí. Miedoso. No. Atacado. Ataca. Ajá, desprotegido. ¿Y el mercantil qué es? El mercantil somos todos. Sí. El mercantil es soberbio a más no poder, es vanidoso con todo lo que da, así con todo. Sí. Por eso dice que se siente superior a los demás. Así como el orgullo te sube hasta arriba, así mismo te baja del plano. Entonces ese mismo que se siente por encima de todos, en el mejor momento que alguien no le diga que es valioso, pues esa gente que se siente superior a todos, un día hazle saber que tú no crees que es valioso y se ve hasta el suelo. ¿Sí? Y entonces va a sentir la peor cucaracha, no sirvo para nada. No vale nada. O se va a poner violento contigo. Pero, por ejemplo, igual depende de quién te lo diga, ¿no? Exactamente. Porque, bueno, a mí me pasó en una ocasión, alguien me dijo de cosas. Y eso tiene hace poco. Poco. Muy poco, de hecho. Qué mala esa gente. Ay, ¿Y luego? sí, ¿qué le pasa a esas personas, no? De hecho, tiene como 2 días. Y mejor me te dijeron querían así, Sí. pero así a reventar. Pero, o sea, no me afectó. Pero, o sea, sí me lo quedé pensando, pero, o sea, no fue un pero lo afecto puede como otra disfrazar. persona. Pues, Recordemos que la necesidad mercantil es no desbaratar la imagen. Lo único que vale del sujeto es su imagen. Entonces, si perdiera su imagen, perdería todo. Creo que si lo hubiera hecho enfrente de alguien, ahí sí hubiera sentido, ¿no? Otra cosa. Tal vez faltó más golpeteo, pues, pero hablamos de que la imagen tiene demasiada No, pero fuerza. por ejemplo, yo lo que me refiero, me lo hubiera dicho esa otra persona, me lo pongo a pensar, y ahí sí hubiera dicho, no, Sí. pero, o sea, por la persona que me lo dijo, no me afectó como tal. Dije, Sí, pues, sí, generalmente tenemos una o dos personas que nos importan más. Sí hay algunos que su enfermedad va más lejos y que les importan todos, ¿verdad? Pero sí, es en que general... le da el valor, ¿no? Quien lo lastime. O sea, Sí. Quien me haga ser valioso, importante, me dé aceptación. Recuerden, la base de todo este sistema de creencias es la necesidad de ser valioso para otros o de ser aceptado por los demás. Recuerden, el problema de mi vacío es que hay una parte de mí que yo no acepto. Entonces necesita o exige aceptación.
Esa es mi sensación de separatidad, de ser diferente a los demás, porque esa parte me falta para ser igual a todos. ¿Sí? Lo que yo siento que me falta, ¿no? Así es, lo que no acepto de mí. Por eso explica Carlos Castaneda, ¿no? Dice, tú debes de ser, fíjate en la llama de una vela, ¿sí? La llama de una vela sale ilesa al pasar entre millones de estrellas, ¿sí? No se siente lastimada, no se acompleja, no se siente poca cosa, porque nunca ha pretendido ser otra cosa más que lo que es, una simple llama de vela. Entonces, si hay estrellas que son fuegos mucho más intensos, millones de veces que ella, ¿no? Más majestuosos y lo que tú quieras, y no sale lastimada ni herida de eso, no se siente mal porque, ay, yo nada más soy una llamita de vela, ¿por qué no fui estrella? ¿No? O sea, no sufre por eso, no sale lastimada, sale ilesa entre millones de estrellas, porque no pretende ser más que lo que es. ¿Sí? O sea, esa sería una forma productiva, que saldría a la actitud mercantil. Los mercantiles de ninguna forma podrían salir ilesos a eso. ¿Sí? O sea, si él nace en este mundo y está rodeado de estrellas y todas son maravillosas y resplandecientes, y ella apenas es una llamita, se suicida, cara. O sea, ¿para qué estoy en esta vida? ¿Qué significado tiene? ¿Para qué sirvo? No sirvo de nada. ¿Sí? Bueno, aparte de esta personalidad mercantilista donde Ilton dice que todos la tenemos por vivir en una ciudad mercantilista, pero no se supone que tenemos todos parte de estas personalidades de nosotros mismos y que solo una de ellas es como la que más permea nuestra integridad personal. Sí, de alguna forma todos aprendemos un poco de las cuatro, al menos de las cuatro improductivas, pero sí dice que la base de la forma en la que se desenvuelven todos los seres humanos, como base, es la actitud mercantil. Y él lo explica a partir de esta estructura de la sociedad. ¿Sí? O sea, sí podemos usar de vez en cuando una de las demás, pero no importa en cuál estemos, la base de mi conducta siempre es la necesidad de ser aceptado por otros, hacer este trueque, ¿sí? Esta mercancía, yo me trato como mercancía, inevitablemente. Entonces sí es la base, es la parte más profunda de todas las demás. Y por supuesto que algunos tienen esa más desarrollada y aplican solamente esa. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Bien, ¿otra pregunta o comentario? Vamos, participen. Faride. Hola Faride, ¿nos escuchas? Creo que ya no está Faride. ¿Sí? Ah, hola Faride, no sé si ya se pudo explicar un poquito más las dudas que tenías o falta todavía, no sé. Sí, ya le agarré más la onda a esto, pero ya quedó todo claro. Perfecto. ¿Algún otro comentario o duda?